Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, iniciamos así el programa de la Facultad de Derecho, Derecho al Día. Mi nombre es Juan Seda y como todas nuestras emisiones invitamos a algún profesor o profesora de nuestra casa de estudios para conversar sobre temas de su materia. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia y la participación de la doctora Lilian del Castillo, que es profesora titular de Derecho Internacional Público. ¿Cómo le va, Lilian? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Una alegría estar acá, además me parece excelente tener este programa y esta posibilidad de hablar sobre lo que uno hace en la facultad. ¿Primera vez que viene a la radio? La primera vez, absolutamente, así que es mi debut hoy en la radio. Bienvenida. Bueno, Lilian, usted es titular de una materia muy importante, Derecho Internacional Público, pero está dando también otras materias en el posgrado, en el CPO. ¿Cuál ha sido su tema en este momento? Sí, yo di muchos años el curso general de Derecho Internacional Público, pero hace años que doy en general CPOs, o sea, los cursos profesionales orientados y algunos cursos de posgrado. Pero sobre todo me dedico a los cursos profesionales orientados porque hay más posibilidades de tener temas, actualizar los temas mucho, que en Derecho Internacional, bueno, en todas las materias, pero en Derecho Internacional es bastante vertiginosa la actualización, diremos, que hay que hacer de los temas. Así que sí, me parece que el CPO da mucho esa posibilidad. Claro, y también va cambiando. El CPO, digamos, para los oyentes, que son las materias de la segunda mitad de la carrera. Sí. Se llama materias del ciclo profesional orientado, y cada profesor tiene la posibilidad de ir abriendo nuevas materias. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, este año incorporamos una materia que se llama Instituciones de Derecho del Mar, que no había absolutamente nada en la facultad, así ningún curso especializado sobre Derecho del Mar, y nos pareció que había que cubrir esa parte, digamos, especializada del derecho internacional. Además, el caso, increíblemente, del Ara Libertad, del buque Libertad, suscitó mucho interés en todos los problemas marítimos, todo lo que se relacionaba con los buques. Y bueno, cuando se ofreció este año, es la primera vez que se dicta, en el segundo cuatrimestre, cuando se ofreció ese curso, hubo realmente interés, que antes parecía que hubiera sido algo abstracto, ¿no? Pero, o sea que sí, se van suscitando nuevos temas, y es lindo poder tener esa posibilidad de ofrecer nuevos cursos, porque los cursos del ciclo común son ya estáticos, ¿no? Son siempre las materias básicas con las cuales se forma un profesional, pero las otras permiten esa flexibilidad. Claro. Y es lindo. Y dígame, Lilian, ¿en qué tipo de propuesta o qué interés se encontraba en los alumnos? ¿Que a partir de este caso de actualidad fue que tuvo más conocimiento? No, este caso, diremos, lo que aumentó es el interés en el derecho del mar, que era un tema bastante, diremos, no digo postergado, pero era un tema en el que un alumno de derecho en general no tiene mucho interés. El alumno de derecho se va formando para ser un abogado practicante, es decir, un abogado litigante, y estos son temas un poco más alejados de la práctica del litigio cotidiano. Pero ahora, digamos, el derecho internacional se ha vuelto un ámbito de más litigioso, en el sentido de que hay muchas posibilidades de actuar en litigios internacionales. Y eso hace que todas estas materias tengan más interés en los alumnos. Y ese caso, perdón que me meta en eso, pero es imposible obviarlo. ¿Se podía haber previsto lo que pasó? Prever que al buque no lo hubieran detenido, bueno, eso creo que no es algo cierto, pero había algunos indicios de que se estaba tratando de embargar, siempre se está tratando ahora de embargar bienes argentinos. Lo que pienso es que no se iba a embargar un buque de la Armada. O sea, los buques de la Armada tienen, todos los buques de todas las armadas tienen una inmunidad permanente, y eso no es algo negociable, diremos, de modo que esto, bueno, se reconoció después del último fallo de la Corte Suprema de Ghana, reconoció que el juez de primera instancia se había equivocado. O sea, eso fue una satisfacción grande para Argentina, porque realmente lo reconoció. La Corte Suprema dijo realmente se actuó incorrectamente, se ignoró el derecho internacional. O sea, el juez había aplicado derecho interno. Esa actuación incorrecta de ese juez de primera instancia implica que la Argentina de alguna manera puede
recuperar los gastos? Bueno, había aparte de esa hubo dos procesos. Uno fue el proceso para pedir la liberación del buque, que eso se decidió exitosamente, digamos, para Argentina. Y la otra fue que Argentina, aparte, inició un procedimiento arbitral por todas estas, diremos, por el tema de la reparación de los gastos y de reconocimiento de la conducta equivocada. Pero eso se transó, o sea, la Argentina decidió finalmente llegar a un acuerdo con el gobierno de Ghana. El gobierno de Ghana, bueno, reconoció que se había equivocado, y pero pienso que fue muy influyente el hecho de que era un país con el que siempre había habido buenas relaciones. Es decir, los países africanos, la Argentina normalmente tiene buenas relaciones. Entonces era como seguir adelante con un proceso contra Ghana, era como quebrar una tradición de buenas relaciones. Y eso, incluso en el acuerdo que se hizo se mencionó eso. Y los abogados de Ghana, cuando actuaron, cuando ellos exponían que ellos no actuaban de ninguna manera en contra de la Argentina. Decían, es un país con el que tenemos excelentes relaciones y que queremos seguir teniéndolas. Esto fue un episodio, pero no queremos que afecte nuestras relaciones. Y entonces la Argentina pensó que no valía la pena seguir adelante un proceso para obtener, digamos, una reparación económica que en definitiva podía poner en riesgo las buenas relaciones con Ghana, ¿no? Claro. O sea, en general la relación con los países africanos es muy satisfactoria, o sea, hay mucha cooperación, una buena relación. Y a partir de ese momento, el buque... el buque salió enseguida, ya había salido, pero el proceso seguía. Pero puede funcionar, puede andar por el mundo sin problemas. Sí, sigue andando. Ahora creo que está llegando, ahora hizo la nueva gira, y creo que en pocos días debe estar. El mes que viene, me parece que en noviembre, llega de vuelta de toda la gira, pero sin ningún inconveniente. No tiene que preocuparse en qué puerto atraca. Los internacionalistas hemos trabajado bien para que no haya problemas. Y dígame, Liliana, ¿conoce de algún otro país que tenga esta clase de problemas? Usted dice que todos quieren embargarle a la Argentina. ¿Algún otro país que esté en esta situación? Mire, si hay otro país que está en esta situación, realmente así exactamente yo no lo conozco. Sé que siempre hay, diremos, demandas contra muchos países y que los acreedores siempre tratan de embargar bienes. De modo que eso siempre sí sucede. Ahora, la Argentina ahora tiene el problema de los casos de Estados Unidos, de los tribunales de Estados Unidos, por el tema de los que quedaron fuera de los bonos, del arreglo de los bonos. Entonces están esos grupos ahora tratando de embargar bienes así en todas partes. Pero argentinos, pero le digo que, diremos, no sé si es una satisfacción para Argentina, pero no hace mucho tiempo, el 2012, la Corte Internacional de Justicia resolvió una demanda de Alemania contra Italia, porque Italia le había embargado un bien a Alemania, y Alemania sostenía que era un bien que tenía inmunidad y que no lo podía hacer. Y la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Alemania, y le dijo que los jueces italianos habían actuado incorrectamente. Es decir que creo que, y esto es el caso de Alemania contra Italia, dos países europeos que no contra los que uno supone que entre sí no pueden tener este tipo de acciones, sin embargo sí los tienen, y sí los llevan a la Corte Internacional de Justicia, y bueno, y se resolvió a favor de Alemania, de modo que sí, a Alemania le habían embargado un bien incorrectamente, y también hay situaciones de estas, no es solo que le pasa a la Argentina. O sea que esta idea de justicia, por un lado, de sistema jurídico, pero también conviviendo con un sistema político, es un rompecabezas difícil de armar. Sí. Lo que pasa es que en general estos temas más bien los llevan el Poder Judicial. Es decir, la política exterior en general trata de mantenerse al margen. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que ellos, digamos, en el caso de Argentina, el caso de los holdouts que se llevó a la Corte Internacional, a la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito diciendo que ellos apoyaban que los temas de deuda tenían que solucionarse, pero hasta ahí nada más, es decir, fue una opinión, no interfieren después. Y en el caso de Italia fue de la misma manera, digamos, el gobierno italiano probablemente no estaba de acuerdo con el juez italiano, pero el juez italiano, uno de ellos, otros no, siguieron adelante, y entonces el Poder Ejecutivo se mantiene, digamos, prescindente. Pero era exorbitante en algún momento la pretensión de la Argentina para que el gobierno americano de alguna manera
exhortar a su corte para que intervenga, para que tomara el caso este de... Bueno, es un caso... tiene muchas aristas. Ahora diremos, incluso ahí la Argentina presentó un proyecto que lo va a tratar la Asamblea General de Naciones Unidas para que cuando haya negociaciones de deudas internacionales, no, digamos, todos tengan que estar incluidos. Que si no se, diremos, hay que negociar hasta que todo el grupo, diremos, ya sean bonos, acciones, diremos el bien y del que se trate, que todos entren en el arreglo. Sería el sistema de la quiebra en el derecho interno. O sea, cuando alguien se declara en quiebra, no le dicen, bueno, mire, yo me quedo fuera de la quiebra y no acepto la quiebra. La quiebra hay que aceptarla. Es decir, una vez que los acreedores mayoritarios aceptan el arreglo, no hay nadie que pueda decir yo me niego a aceptarlo. Claro. O si no verifica su crédito, directamente queda fuera, pero no puede ir él a ejecutar por su cuenta. En el derecho internacional eso no sucedía, y no sucede, pero ahora hay como una tendencia a que esto hay que llegar un poco a esa solución. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, y continuamos en un momento porque tengo varias preguntas para hacerle. ¿Cómo no? Muchas gracias. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Lilian del Castillo, profesora titular de Derecho Internacional Público. Lilian, nos decía hace un momento sobre este vínculo que hay entre la política y la justicia, y la analogía entre instituciones internas jurídicas, usted hablaba recién de la quiebra, y la posibilidad de esto llevarlo al plano internacional. Pero esto no requeriría de alguna instancia judicial supranacional, de alguna especie de sistema judicial internacional. ¿Existe esto? No existe un sistema judicial internacional. Tampoco es deseable. O sea, no existe porque los países no quieren tener una, diremos, Corte Internacional de Justicia obligatoria, que hiciera decisiones obligatorias para todos. Sería una especie de confederación mundial. Los países no están dispuestos a llegar a eso. Tal vez los países europeos estén más cerca con, ¿no?, el sistema de la Unión Europea, que ya tienen instituciones que pueden tomar decisiones que los países tienen que acatar, pero no todas. Es decir, tienen algunos temas en los que lo hacen, otros temas no. Pero que eso sea a nivel universal, los países no lo quieren. Al contrario, si llega a haber, cuando hay alguna intención de poner incluso un tribunal que sea obligatorio, los países lo rechazan. Es decir, la Corte Internacional de Justicia tiene un sistema de jurisdicción voluntaria. Es decir, la Argentina, por ejemplo, en el caso de las papeleras, de las fábricas de pasta de papel con Uruguay, fue voluntariamente, y Uruguay aceptó porque hay un tratado sobre el río Uruguay que dice que en caso de conflicto sobre el río Uruguay eligieron este procedimiento de la Corte Internacional de Justicia. Pero si no, los países no aceptan que alguien los lleve a un tribunal en contra de su voluntad. Claro. De modo que eso no... tal vez lo más cercano sea esto, sea la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están todos los países, que a la vez hace recomendaciones. Pero son recomendaciones muy influyentes, son recomendaciones donde realmente están representados todos los países. Entonces, esas recomendaciones normalmente los países tienden a, digamos, seguir esa tendencia que recomienda la Asamblea General. Así que esto podría ser un buen camino. Claro. Y dígame, Lilian, el motivo por el cual los países no aceptan es que de alguna manera estarían resignando soberanía. Sí, totalmente, sí. O sea, los países, casualmente, una de las características de la comunidad internacional es que los que la forman son independientes, son autónomos e independientes. Y soberanía quiere decir eso. Soberanía quiere decir autonomía e independencia. Soberanía viene de soberano, y el soberano era alguien que era, diremos, autónomo y no reconocía a ningún otro soberano por sobre él. Así que, diremos, la palabra soberanía era lo que tenía el soberano y lo que los estados reclaman. Es decir, reclaman ser soberanos, reclaman que no haya nadie que pueda imponerles una conducta, ¿no? Salvo que la acepten. Claro. Entonces, ¿cómo jugaría, por ejemplo, la virtualidad o la efectividad de los tratados internacionales en el marco de este sistema, al no haber un sistema internacional judicial?
pero el tratado es el compromiso expreso del país. O sea, el país cuando firma un tratado lo que dice es, me estoy obligando a cumplir esto. Entonces ahí no hay conflicto. El conflicto sería si alguien que no es parte en un tratado podría verse obligado a hacer algo sin haberlo aceptado expresamente y sin ser parte de un organismo que tenga la facultad de tomar decisiones obligatorias. Entonces eso sí sería lo que los países no aceptarían. Ahora, si se hace una convención donde los países que entran ahí aceptan o al contrario, desean que cuando haya una deuda se adopte un sistema de totalidad de negociación, eso sería que los países ya se incorporarían a esa convención, diremos. Claro. Sería que lo aceptarían expresamente. Claro, sería como un prearbitraje. No sé si... Porque arbitraje ya es que interviene un juez. Ahí no intervendría un juez. Sería tal vez que los países negociarían a lo mejor con los... No sé qué sistema podría establecerse. O tal vez podría ser un juez interno, como en el caso de Estados Unidos. Lo que sucede es que en el caso de Argentina, Argentina había expresamente elegido la jurisdicción de los tribunales de Nueva York en la emisión de los bonos, porque quería que los bonos se negociaran en Estados Unidos, porque era donde tenía más posibilidades de que los bonos se fueran colocados, fueran vendidos. Entonces es lo mismo que cuando uno hace un contrato en la Argentina. Si uno hace un alquiler en la Argentina, pone que los tribunales para entender en ese caso, si hay un conflicto, van a ser los tribunales argentinos. Bueno, eso es lo mismo. Si yo digo, mire, yo quiero vender estos bonos acá en la Bolsa de Nueva York. ¿Y qué tribunales van a hacer si hay un conflicto? Los tribunales, hay que aceptar que si uno vende ahí, los tribunales van a ser los de ahí. Es decir, cuando uno lleva el hecho, el negocio, la actividad a un determinado lugar, va a estar regido por la ley de ese lugar, ¿no? Y la ley es lo mismo que el juez, porque es decir, si hay un conflicto en cumplir eso, el que va a entender va a ser el juez de ese lugar. Así que ahí, digamos, no es que hubo que a Argentina se le impuso esa jurisdicción, sino que simplemente cuando uno elige hacer una actividad en un lugar, está sometido al derecho de ese lugar. Claro, o sea que no es tarde para quejarse ahora. Bueno, en este caso sí, en este caso, diremos, no solo es tarde para quejarse, digamos, es como muy artificial, diremos, querer, digamos, no sé, no acatar lo que dice el juez digamos que es el competente, claro. Que la Argentina decidió para ser el competente. Por propia decisión. Por propia decisión. Lo que pasa es que dicen, bueno, pero el juez está actuando incorrectamente, el juez está yendo de lo que le corresponde hacer, está diciendo que pueden ejecutarse bienes en otras partes que no es en Estados Unidos. Lo que pasa que hay que conocer mucho del derecho de Estados Unidos, que yo no conozco tampoco, pero diremos, evidentemente, el juez un juez no creo que se extralimite. Seguramente si él puede decir, miren, si ustedes denuncian bienes en otro lugar, eso es correcto, yo creo que él debe tener esa facultad. Supongo que la debe tener, realmente no conozco porque eso hay que ser un abogado, digamos, que claro, sepa el derecho de Estados Unidos. ¿Cómo hacen ustedes los internacionalistas para estar en este mosaico, ¿no?, de derechos y poder manejar? Porque ustedes tienen principios que van rigiendo todo el derecho internacional público. Sí. No, es muy complejo, diremos, es complejo, y por eso ahora el derecho internacional lo acusan de fragmentación, dicen ahora está fragmentado, que para mí no es una fragmentación, sino es una especialización. Es como si ahora dijeran, el derecho romano no tenía derecho del consumidor, derecho de seguro, tenía derecho civil. Y bueno, pero con los siglos eso se ha ido especializando, y ahora tenemos, no sé, incontables ramas del derecho civil. Y el derecho comercial también, o sea, cada uno se va subdividiendo. Pero eso no es una fragmentación. Yo puedo decir, mira, el derecho civil está completamente fragmentado. No, está completamente especializado, porque ya nadie puede abarcar todo. El derecho internacional era lo mismo. Hace 2 siglos probablemente era tan limitado que, no sé, con un tratado se tenía todo el derecho internacional. San Martín, por ejemplo, en su biblioteca tenía el libro que era el libro de Derecho Internacional, con lo cual sabía más o menos en un tema, por ejemplo, neutralidad, temas que le podían interesar, si podían apresar un buque en situación de guerra, es decir, cuestiones de una época, diremos, bélica más bien. Tenían un libro, un tratado,
Por ejemplo, Vattel fue un autor que tuvo un tratado que durante un siglo era el derecho internacional. Bolívar también lo tenía. Bolívar en su biblioteca tenía eso. Entonces, cuando él decía, vamos a convocar un congreso, más o menos leía ese libro y decía, ¿cómo convocar un congreso internacional? Y lo tenía solucionado. Ahora, actualmente, ya es todo por derecho ambiental internacional es una materia, penal internacional es otro. Cada materia se va, digamos, ya lo que pasa es que el tiempo y lo que hay que interiorizarse de cada cosa no le da a una persona para ser experto en cada una de esas cosas. Claro. Entonces hay, se enseña Derecho Internacional muchos temas, pero después en la práctica hay, los que se dedican a un tema se van especializando en eso. De hecho, nosotros en nuestro plan de estudios en la facultad tenemos internacional privado, sí. Primero internacional público, ahora sí. Ya tenemos internacional privado, sí. Que no es que fue una materia nueva, pero ahora está como una materia obligatoria para todas las orientaciones. ¿Obligatorio? En el último plan de estudios, sí. Mejor. Y también Derecho de la Integración. Sí. Que esa es una especialidad también, es especialidad de Derecho de la Integración. Bueno, lo que yo le comentaba, que ahora, por ejemplo, tenemos una materia de instituciones de Derecho del Mar. Eso no existía, porque nadie se dedicaba específicamente a Derecho del Mar, pero ahora hay muchos temas marítimos, y no solo eso, sino con la plataforma continental, todo el tema de las explotaciones petroleras en la plataforma. Hay mucho interés en saber cuál es el régimen que regula esa. Ahora el tema de la plataforma continental es un tema sumamente actual. Claro. No es ya un tema teórico, es decir. No nos metamos todavía porque tenemos que hacer un corte. Lilian, estamos con Lilian del Castillo, profesora titular de Derecho Internacional Público. Hacemos una pausa y volvemos en un instante en Derecho al Día. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de la doctora Lilian del Castillo. Lilian, recién nos hablaba usted del avance de distintas áreas dentro del derecho internacional, o mejor dicho, de la especificación, ¿no? Sí. Como la especialización o la fragmentación que están viviendo. Sí. ¿Cómo ve, por ejemplo, a dónde meteríamos la situación del derecho del espacio? ¿Forma parte del internacional público? Forma parte, pero esa es una rama así ya totalmente independiente, ¿no? Tiene sus asociaciones, las asociaciones de derecho espacial, y diremos, la base son todas convenciones, porque no puede haber otra cosa, es decir, es algo que comprende a todos los países. Pero a la vez dentro de eso, dentro de que es derecho internacional, después los que se dedican a esa parte, es una materia especial. Tiene además toda la parte satelital, que ahora todas las comunicaciones ahora son satelitales, de modo que ahora, además de lo de espacial, ahora se agregó lo de comunicaciones dentro de lo espacial, que es como otra subrama muy importante. O sea, todas las frecuencias de... Hace pocos días que Argentina puso el satélite en la órbita geoestacionaria. Esa órbita, por ejemplo, es una órbita que está regulada por una convención, que hay que estar inscripto, que hay que estar allí, esperar si uno puede entrar en la órbita geoestacionaria, y después, que es la más requerida, es la perfecta para todas las transmisiones. Y después diremos, hay un montón de responsabilidades. ¿Qué pasa cuando los satélites dejan de funcionar y quedan como lo que se llama chatarra espacial? Que crea muchísimos problemas. Claro. Así que eso es todo un tema muy, específico, que la gente que sabe eso, en general hay gente que trabaja en comunicaciones, aparte de los que trabajan en internacional, y es un tema, con su propia autonomía, diríamos. Fuera del internacional público. Sí. Y Lilian, usted nos decía la importancia que tienen las convenciones, los tratados en esto. Ustedes en internacional público, además de las convenciones, tienen una fuente muy importante que es la costumbre, ¿no? Sí, también tenemos la costumbre. ¿Cómo se mantiene la costumbre en un marco de cada vez mayor legislación, cada vez hay más normas? Sí. ¿Cómo mantiene su fortaleza como fuente de derecho a la costumbre? Tiene razón, qué bien que lo ubica, eso de que mantiene su fortaleza, porque es verdad, parecería que la costumbre va perdiendo, importancia, va perdiendo relevancia,
pero en algunas materias sí, en otras no. En el tema de la inmunidad, casualmente hablábamos del buque, en el tema de buques, la inmunidad está prevista en el derecho del mar. Y la mayoría de los países son miembros de la Convención del Mar. Algunos no, pero bueno, digamos, para los que no, se considera que todo es consuetudinario, todo el derecho del mar, digamos, o sea que lo tienen que acatar igual, sean o no miembros de la Convención. Pero hay otros temas, que es el de la inmunidad, por ejemplo, que es una de mis materias de CPO, la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, que es una materia que está regulada por la costumbre. Es una materia que la única convención que hay es un proyecto de Naciones Unidas que nunca entró en vigor. Los países europeos tienen 8 países nada más, una convención para ellos, y después no hay más que la costumbre. Los países, que cada país va creando una ley, pero diremos una convención general sobre inmunidad de jurisdicción no existe. De modo que hay temas en los cuales la costumbre sigue siendo importante. Este tema de la inmunidad es un tema, digamos, bueno, que diremos en los cuales los países tienen mucho interés, o sea, en mantener, en que se respete, y sin embargo es un tema consuetudinario, de modo que hay nichos todavía en el derecho internacional en los que sigue, digamos, siendo importante. La inmunidad de los jefes de Estado, que es algo que a los jefes de Estado les importa mucho, sigue siendo totalmente consuetudinaria. No hay ninguna convención, ni siquiera legislaciones nacionales que regulen ese tema. Cuando fue el caso de Pinochet, cuando fue detenido en Inglaterra, en Gran Bretaña, bueno, ahí tuvieron que inspirarse y aplicar derecho consuetudinario porque y fue muy importante esa decisión porque casualmente como también colaboró para un poco poner el alcance sobre la inmunidad de los jefes de Estado, sobre hechos cometidos cuando eran jefes de Estado, pero cuando ya habían dejado de ser jefes de Estado. Es decir, si esa inmunidad los cubría en el momento en que los hechos se producían y los continuaba amparando cuando ya no eran más jefes de Estado. Y bueno, ahí hubo un límite, diremos, pero eso quedó resuelto en el caso Pinochet, no es que hay una decisión general sobre eso. De modo que sí, sigue teniendo, como usted dice, fortaleza, le voy a copiar la palabra, la fortaleza de la costumbre, sí, está perfecta, muy bien, así que sí, se la voy a copiar, pero sigue teniendo fortaleza en algunos ámbitos. Y Lilian, ¿hubiera cambiado o cambiaría la interpretación de la costumbre en países que tengan una tradición más codificada? Porque pasó en Inglaterra, donde tienen un sistema como law. Por más que ahora ya se está mezclando todo. Sí, es verdad. Pero es que es un tema no regulado. Es un tema que está regulado solo por la costumbre, digamos, en todos los países. Es decir, los casos que nosotros tenemos casos también contra jefes de Estado, acá en Argentina, sin resolver. Hay casos en Estados Unidos, hay casos en Bélgica, en muchos países. Hay casos cuando fue la matanza de la Plaza Tiananmen en China, que fue hace 20 años, muchos grupos de ciudadanos chinos que tenían familiares perjudicados, o que habían muerto, o que habían desaparecido, o que estaban presos en China a raíz del episodio de la represión en la Plaza Tiananmen, iniciaron en varios países juicios contra el presidente de China. Y el presidente de China tiene algunas sentencias o algunas medidas de detención por esto, el presidente de China de ese momento, pero que nunca se pudieron ejecutar, porque el presidente de China a veces tiene una inmunidad que cuando él sale de China, diremos siendo presidente, está amparado. La discusión es si él ahora, el que era presidente hace 20 años, si él ahora viaja fuera de China y va a alguno de esos países, si él la inmunidad lo sigue protegiendo o no. Es un tema que hay que resolver según cada país, porque no hay una norma general. Claro. Ahora, estamos en una época, en los últimos 50 años, ¿no? Pero que ha tomado mayor vértigo en los últimos 20 o 30 de cada vez mayores instrumentos internacionales. Sí. Por lo menos en la Argentina estamos cumpliendo 20 años ahora de la reforma constitucional que incorpora los tratados internacionales a nuestro ordenamiento. ¿Cómo considera que impacta eso a nuestra legislación? Impacta muchísimo. Hay que distinguir, porque, bueno, usted lo sabe igual que yo, hay unos tratados que son de jerarquía constitucional. En esos tratados, diremos, en esos tratados se respeta mucho la aplicación de esos tratados, porque precisamente como tienen jerarquía constitucional,
cuando llegan a la Corte es muy cuidadosa de que se aplique las disposiciones de los tratados, incluso las opiniones de la Comisión de Derecho Internacional Interamericana, en el caso específico de la Convención Interamericana, o las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que eso, digamos, incluso está acuñado como control de convencionalidad, que es un tema que propuso la misma Corte Interamericana cuando dijo los países tienen que aplicarla, los países miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen el deber de aplicarla. No pueden desentenderse, diremos, de la aplicación. Pero ¿cómo puede jugar ese control de convencionalidad centralizado en un organismo internacional? Claro, no, pero es la Corte. Lo que pasa es que la Corte en una sentencia dijo, supóngase, si la Corte dice Argentina tiene que hacer esto. Bueno, lo que dice la Corte es Argentina, necesariamente, los jueces argentinos tienen que ocuparse de que esto suceda, no de que quede como una declaración de la Corte Interamericana. Claro. Eso la Corte dijo, la Corte Interamericana dijo, esto vendría a ser una especie de control de convencionalidad. Como los países tienen el control de constitucionalidad para ver si se aplica bien la Constitución, también tienen que hacer un control de convencionalidad para ver si la Convención Interamericana de Derechos Humanos se está aplicando realmente. Claro. Y a partir de allí, nuestra Corte, ya tiene jurisprudencia donde dice, nosotros tenemos que hacer este control de convencionalidad. O sea que sí, están incorporados en la Constitución y además se incorporan en la jurisprudencia. ¿Y cómo compatibiliza ese control de convencionalidad, a veces centralizado, con el control de constitucionalidad difuso entre todos los jueces del territorio? Pero es que el control de convencionalidad tendría que ser lo mismo por todos los jueces. Es decir, si yo soy un juez de primera instancia, y hay un tema que está regulado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, yo tengo que aplicar la legislación argentina y la legislación interamericana. Nosotros, por ejemplo, no teníamos esa en nuestra legislación, que después se incorporó, lo de que la persona que está detenida con proceso pero sin sentencia, se le cuentan 2 años por un año de detención por 2 años de ejecución de la pena. Bueno, si nosotros no lo teníamos, hubo las primeras sentencias, dijeron, bueno, nosotros no lo tenemos en definitiva incorporado ese tema en nuestra legislación a través de la Convención Interamericana. Es decir, no hace falta volver a modificar el Código de Procedimientos, ¿no? O el Código Penal o el Código Penal para que esto se ejecute. El hecho de que la Constitución diga, estas convenciones son parte del derecho argentino y tienen la jerarquía constitucional, significa que el juez lo tiene que aplicar como cualquier otra ley. Claro. No tiene que hacer un segundo acto de incorporación. Bueno, si le parece, Lilia, vamos a hacer el último, sí, no. La última pausa del día de hoy. Yo me siento que estoy dando examen, más o menos. Por favor, espero aprobar. Bueno, y volvemos en un instante con Lilian del Castillo, profesora titular de Derecho Internacional Público. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ingresamos al último bloque del día de hoy de Derecho al Día. Hoy realmente con el honor de contar con la presencia de Lilian del Castillo, que es profesora titular, pero no dije que es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de su juventud, lleva muchos años en la facultad, Lilian, dando clase. Sí, muchos años. Hice toda la carrera regularmente. Entré como ayudante de segunda, pasé a ayudante de primera, pasé a jefe de trabajos prácticos, pasé a profesora adjunta, primero interina, después por concurso, después fui titular, también soy titular por concurso. Y finalmente, terminé mi ciclo de titular por concurso, titular, ordinario, y ahora soy titular consulto. Claro. Sin que me diga la fecha ni nada, pero ¿con quién empezó? O sea, en aquella época, ¿cómo era el ingreso a la carrera docente? ¿Uno cómo empezaba a ser ayudante? Eso igual, se ha mantenido igual. Es decir, uno tenía que inscribirse y dar una pequeña clase, no tan largo como una clase, pero algo así como 20, 25 minutos. Eso sigue exactamente igual, es la manera de ingresar en la carrera docente.
Y a pesar de que parece algo simple, yo cuando los ayudantes se presentan, les digo, miren, esto es el cambio, porque digamos, significa que ya entra como docente en una carrera universitaria docente, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Y en muchos casos he visto que gente, por ejemplo, que ahora mismo tengo una persona en la cátedra que se fue de la Argentina, creo que 14 años. Y lo único que tenía, que había, era que había entrado como ayudante de segunda, ayudante docente de segunda, hace, bueno, no sé, 15 años o más. Y ahora volvió y gracias a eso puede, si él tiene que ahora recuperarlo, ¿no? Pero gracias a eso él ya tiene esa situación de que está incorporado como docente en la carrera universitaria, en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Buenos Aires. De modo que creo que es importante. Y por supuesto, la carrera tiene una forma piramidal, no todos van a llegar adjuntos, no todos van a llegar a titulares, pero creo que el hacer la carrera docente siempre aporta mucho, es decir, aporta mucho dejar de ser alumno y empezar a enseñar. Da una visión diferente. Y los ayudantes cuando tenemos al poco tiempo, incluso el primer año, el segundo año que están de ayudantes, ya dicen, no, ahora estoy estudiando otra vez la materia, porque ahora la veo toda distinta. Porque es distinto cuando uno está estudiando para probar la materia, digamos, no tienes interés, pero cuando la empieza a ver del punto de vista de decir, bueno, yo quiero entender más las instituciones que estoy enseñando, y además hay que profundizar, porque uno no podía dar una clase con con el conocimiento limitado que tiene para dar un examen. De modo que a mí me parece que esos años, muchas veces después la carrera docente se va abandonando, es decir, hay gente que está 4, 5, 8 años y después o la absorbe la profesión o se van a otro lugar, es decir, o a lo mejor trabajan en otra universidad o no trabajan más en la universidad o se dedican a otras actividades. ¿Y usted cómo hizo, Lilian, para mantener esa vocación siempre despierta? Porque usted ejerció como experta en Derecho Internacional durante... No, yo trabajé, casi 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores como abogada, no como diplomática, como abogada. Y eso me ayudó muchísimo también en Derecho Internacional, porque ayuda mucho la aplicación del derecho, no solo tener conocimiento teórico. O sea que las dos cosas se complementaban. Es decir, yo pude hacer excepcionalmente trabajar y enseñar en la misma especialidad. Así que eso es como una retroalimentación de una cosa con la otra y es beneficioso. Pero lo hice, cuando yo estuve todos esos años en Relaciones Exteriores, me retiré en el año 2010. No tenía tanto tiempo para dedicarme a la docencia, es decir, daba mis clases, me ocupaba de todo, pero no tenía, ahora puedo, por ejemplo, dictar más otros cursos, y lo que hago sobre todo en estos años es organizo conferencias o seminarios, es decir, tomo un tema, convoco profesores, incluso convoco profesores algunos que vienen de otro país, y hacemos un tema y trato de publicarlo, es decir, el año pasado sacamos un volumen que publicó la facultad sobre un seminario que habíamos hecho sobre contaminación fluvial, por ejemplo, que vino un profesor de Uruguay, vino un profesor de Venezuela, y después otros profesores acá argentinos, incluso algunos de otras universidades. Muy lindo, un curso una conferencia muy linda, y casualmente como el contenido era muy lindo, teníamos el caso, por ejemplo, Matanza Riachuelo, y bueno, y eso lo publicó la facultad hace unos meses, el año pasado. O sea, y todo eso lleva mucho trabajo. Es decir, organizar un seminario, después seguir la publicación, todo eso es mucho tiempo. Y ahora lo hago y me gusta mucho hacerlo porque es como que estoy llenando una etapa que no pude cuando tenía, no solo eso, sino la familia. Usted siempre formó la familia, la facultad, la Cancillería Usted siempre formó equipos docentes. Bueno, no, hasta que no fui titular, no. O sea, trabajaba... Cuando uno no es titular, trabaja de una manera más aislada. O sea, porque tiene su comisión, tiene uno o dos ayudantes, pero realmente cuando cuando tiene la responsabilidad de una cátedra, ahí puede organizar más. Yo lo que pasa es que la conocí siempre como titular. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro, cuando teníamos nuestros temas sobre los ingresos y los ascensos de los miembros de carrera docente, sí. Lo que pasa es que hace muchos años. Pero usted se ocupó siempre mucho de sus ayudantes, de que estuvieran trabajando correctamente, que se formaran. Sí, vivo recomendando, aparte hago cartas de recomendación para becas, trabajos, pasantías,
Sí, eso lo hago constantemente porque me parece que la gente hay que, diremos, ayudarla a crecer, ¿no? Sí. Y le hago una pregunta, ahora que ya estamos acercándonos al final, Lilian. ¿Considera el ámbito, digamos, el campo del derecho internacional público como un campo al cual un joven graduado puede dedicarse con posibilidades laborales? Ahora sí, en este momento sí, porque los estudios jurídicos grandes ya están teniendo un departamento de Derecho Internacional, porque hay litigios internacionales, o sea, cada vez hay más litigiosidad internacional, y entonces hay más ámbitos donde ir. Está el Tribunal del Mercosur, está, digamos, no solo personas, digamos, toda la Procuración del Tesoro ya está teniendo un cuerpo grande de abogados especializados en todas las demandas que tiene Argentina en el CIADI, o sea que es otro ámbito de arbitraje. Y diremos, hay o sea, ahora hay muchas más posibilidades de que una persona, de que un graduado pueda ejercer en Derecho Internacional Público, cosa que hasta cuando yo empecé con Derecho Internacional Público era más bien un tema como cultural, diremos. Nadie lo veía como un tema de práctica profesional, sino como un tema más bien cultural, en el sentido de un tema que uno lo tenía como formación, pero no como aplicación. En cambio ahora tiene ambas cosas, o sea, y además hay tantos organismos internacionales que todos esos organismos van tomando gente dedicada al derecho internacional en la parte legal, o sea que hay muchas otras posibilidades. Bueno, ¿y considera que nuestra facultad está a la altura de este desafío? ¿Está formando buenos profesionales en este campo? Sí, en derecho internacional sí, nosotros tenemos varias, bueno, nuestra decana ahora, Mónica Pinto, ella es titular de Internacional Público y de Derechos Humanos. De modo que, bueno, por supuesto colabora mucho me parece que en eso la facultad ha dado un vuelco en los últimos años con, diremos, la preparación, o sea, la invitación de muchos profesores. O sea, hay mucho intercambio. La facultad ahora tiene un intercambio enorme con otras universidades de todo el mundo. Y van muchos profesores nuestros, vienen muchos otros profesores. Hay constantemente actividades en la facultad. Es difícil conseguir un salón para hacer una actividad, porque hay todos los días 5 actividades al mismo tiempo. Por suerte, ¿no? Tenemos sí, buenas. Sí, hay muchas. Se tiene una actividad realmente fantástica la Facultad de Derecho. De modo que, y creo que en eso estamos bien. Es decir, yo veo que vienen profesores de otros países y nosotros estamos, o sea, hablamos con ellos en el mismo nivel. Bueno, y ahora también tenemos desde hace unos años este programa de radio que después de esta entrevista que está saliendo al aire, este programa va a ser subido a la página web de la facultad, así que sus alumnos van a poder escucharla. Mis alumnos van a poder escucharla y verla a través de este medio. Está bien. Ha sido un honor realmente, Lilian del Castillo, doctora, profesora consulta de nuestra casa. Un honor tenerla aquí. Espero que la haya pasado bien. La pasé muy bien. Sí, realmente. Bueno, también es muy agradable estar acá con usted y nos conocemos ya de hace un tiempo, así que compartimos las mismas preocupaciones en la facultad, así que realmente ha sido muy lindo. Y le agradezco mucho que me haya invitado, que haya pensado en invitarme, que se haya acordado de mí. Por favor, justamente es un programa para atraer a nuestros profesores. Bueno. Así que muchas gracias a Lilian del Castillo y a los oyentes también gracias por la atención y será hasta la próxima semana en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.